Jamaica, domingo de Pascua de 1760. Mientras los hacendados blancos se reunían en oración y celebración, en las sombras se desarrollaba un ritual distinto. Cientos de hombres y mujeres esclavizados, con las manos endurecidas por los cañaverales, empuñaban machetes, no como herramientas, sino como armas. Al frente iba Taki, antes un orgulloso líder akan, ahora un esclavo convertido en general. Cuando amaneció, la risa se transformó en gritos, los himnos en silencio. 60 amos cayeron antes de que el sol terminara de alzarse. Aquella no fue una mañana de Pascua. Fue el nacimiento de la rebelión. En el siglo XVIII, Jamaica era la joya resplandeciente del Imperio Británico. Pero su brillo estaba pagado con sangre. El azúcar no era solo un producto, era moneda, era imperio, era obsesión. Cada cristal que endulzaba el té inglés nacía de interminables horas de trabajo bajo el sol caribeño. La isla se había convertido en el motor de la revolución azucarera británica, con campos interminables que se extendían como mares de caña bajo un cielo implacable. Para sostener ese imperio, cientos de miles de africanos fueron arrancados de sus tierras y obligados a la esclavitud. Los barcos los transportaban a través del Atlántico, marcándolos como mercancía, apilándolos como objetos. Para cuando llegaban tambaleándose al suelo jamaicano, muchos estaban rotos en cuerpo, pero no en espíritu. Entre ellos estaban los akan, guerreros y agricultores de la Costa de Oro, cuyo carácter y disciplina habían sido forjados en la batalla. La vida en las plantaciones era una condena sin fin. 16 horas al día encorvado sobre la caña, las hojas cortando las manos, el sudor ardiendo en las heridas, y los látigos de los capataces tronando como relámpagos. Las noches no traían consuelo. Las pequeñas chozas de madera donde las familias se apiñaban eran sofocantes, cargadas de sombras y dolor. La muerte era común, enfermedad, agotamiento, castigo. Para muchos, la esperanza de vida apenas superaba una década después de su llegada. Pero la opresión engendra algo más que desesperanza. En el silencio de la noche se susurraban historias, leyendas de reyes africanos, relatos de guerreros que se negaron a arrodillarse, cantos de ríos y bosques que aún vivían en la memoria. A la luz del fuego, los ancianos recordaban a los jóvenes que las cadenas podían atar el cuerpo, pero nunca borrar el alma. Los amos británicos creían haber quebrado a sus cautivos hasta la obediencia. Sin embargo, bajo los cañaverales palpitaba otra realidad, una furia contenida, una voluntad intacta. La misma herramienta con la que los esclavos cosechaban, el machete, era un recordatorio silencioso. De día cortaba caña, pero en sus mentes podía cortar cadenas. La isla era una paradoja, para quienes la poseían, un paraíso, para quienes la sostenían, un purgatorio. La riqueza del azúcar construía palacios en Londres, pero en suelo jamaicano levantaba cadalsos. En ese crisol de crueldad, la rebelión no solo era posible, era inevitable. Y entre los akan, cuyo recuerdo de liderazgo y guerra no se había extinguido, surgiría una figura, alguien que llevaba no solo las cicatrices de la esclavitud, sino también la disciplina de un guerrero. Su nombre era Taki. Antes de ser esclavo, Taki había sido un jefe akan en África Occidental, un hombre que conocía el lenguaje de la lealtad, el ritmo de los tambores de guerra, las estrategias de la resistencia. Su captura y venta a la esclavitud no fue solo el intento de quebrar a un hombre, sino de aplastar el espíritu de un pueblo. Los británicos creyeron haberlo reducido a propiedad. Pero el león enjaulado aún recordaba la caza. Los akan no eran ajenos al conflicto. En la Costa de Oro habían luchado contra reinos rivales, defendido aldeas y dominado tácticas de emboscada y disciplina. Taki llevaba esa herencia dentro de sí como brasas ocultas bajo ceniza. Aunque obligado a cortar caña, observaba la plantación como un campo de batalla. Las torres de vigilancia eran puestos enemigos, los machetes potenciales espadas, los capataces predecibles en su arrogancia. Cada orden gritada por un amo no le recordaba su misión, sino las cadenas extranjeras en sus muñecas. Observaba, escuchaba, aprendía. Mientras otros veían desesperanza, él veía debilidades en el sistema, momentos de guardia baja, la despreocupación de los amos en los días festivos, la dependencia de pequeñas guarniciones demasiado dispersas. Para los esclavos que trabajaban a su lado, Taki no era solo otro hombre de campo, sino una figura cuya presencia revelaba algo mayor. Su postura erguida, su mirada firme, sus palabras cargadas de una autoridad serena. En las noches, alrededor del fuego,
Cuando los susurros hablaban de libertad y venganza, la presencia de Taki les daba peso. Un esclavo que había sido jefe conservaba la memoria del mando, y esa memoria podía ser más peligrosa que cualquier arma. Para los británicos, los cañaverales eran escenarios de riqueza; para Taki, eran un terreno listo para la revuelta. Él sabía que los machetes no eran solo herramientas agrícolas, eran cuchillas. En su mente ensayaba la transformación de la cosecha en guerra. Si la isla era una prisión, también era el escenario de la rebelión. Cada día de trabajo forzado era una lección de paciencia, resistencia y observación. El león permanecía agazapado en silencio, pero el silencio no era rendición. El espíritu de Taki era prueba de que el Atlántico no había borrado la identidad. El tambor Akan aún resonaba, aunque débil, bajo el chasquido del látigo del capataz. Y con el tiempo, ese tambor llamaría a otros a levantarse, a golpear y a recuperar su dignidad con sangre. A finales de la década de 1750, Jamaica era un horno esperando una chispa. La riqueza del imperio había crecido, pero también la crueldad que la sostenía. Los látigos sonaban más fuerte, los castigos eran más brutales, y los capataces ejercían un poder sin límites. Corrían rumores de hombres azotados hasta que sus espaldas quedaban en jirones, de mujeres tomadas en la noche, de niños nacidos en cadenas antes de siquiera tocar la tierra. Vivir esclavizado era respirar desesperanza. Pero la desesperanza no siempre mata, a veces fermenta en algo mucho más peligroso. En las pequeñas chozas dispersas entre los cañaverales, los susurros comenzaban a agitarse. De día, reinaba el silencio, con los capataces vigilando como halcones. Pero de noche, cuando la luna colgaba baja y la luz del fuego parpadeaba, las voces se volvían más audaces. Los Akan hablaban en su lengua natal, reviviendo fragmentos de cantos y gritos de batalla. Historias de rebeliones pasadas, tanto fallidas como triunfantes, viajaban de plantación en plantación. Cada relato era un recordatorio de que las cadenas ya se habían roto antes y podían volver a romperse. Los amos británicos permanecían ajenos, confiados en sus rutinas. Se acercaba la Pascua y con ella los excesos. Los hacendados preparaban banquetes, bebían en abundancia y bajaban la guardia. En la mente de los esclavizados, la festividad de la resurrección adquiría un significado más oscuro. Pascua no solo conmemoraría la resurrección de Cristo, también marcaría el levantamiento de los oprimidos. Taki entendía el valor del momento. Un líder sabe que la revuelta no es solo furia, es cálculo. La isla estaba debilitada en cuanto a tropas, muchas estaban destinadas a los puertos o a sofocar pequeños disturbios. En los cañaverales, los amos estaban confiados, sin protección. Los machetes, abundantes y afilados, siempre al alcance. Y, lo más importante, la unidad estaba al borde de alcanzarse. A lo largo de la isla, hombres y mujeres esclavizados cargaban el mismo peso, sufrían las mismas cicatrices. Lo que se sentía en el este se reflejaba en el oeste. El sufrimiento se había convertido en su lenguaje común. Y ahora, un líder había surgido para traducir ese sufrimiento en acción. Durante años, la rebelión había sido poco más que un sueño murmurado en la oscuridad. Pero al acercarse 1760, ese sueño se endureció en resolución. Taki susurraba a sus aliados escogidos, reuniendo guerreros no con proclamas, sino con miradas y gestos secretos. El plan era claro: atacar al amanecer, cuando las sombras fueran largas y la vigilancia baja. Atacar cuando los amos celebraran la resurrección, sin imaginar que su propio final estaba cerca. La isla hervía y la tapa ya no podía contenerla. La mañana del 7 de abril de 1760 no comenzó con himnos, sino con un silencio pesado como ceniza. El cielo aún estaba oscuro, el aire frío, los gallos cantando contra una tensión invisible. En un lado de la isla, las campanas pronto llamarían a los hacendados a rezar. En el otro, cientos de hombres y mujeres esclavizados se preparaban para escribir su propio evangelio con acero y fuego. Taki estaba al frente, su silueta enmarcada por la primera luz que rompía el horizonte. En su mano, un machete brillaba tenuemente en la penumbra. Durante años había sido herramienta de cosecha, ahora se transfiguraba en arma de liberación. Tras él, los guerreros se reunían, su aliento visible en el frío del amanecer, sus ojos ardiendo con algo más fuerte que el miedo: determinación. El primer paso fue audaz y calculado. Marcharon hacia el fuerte local,
donde un arsenal de mosquetes y pólvora estaba custodiado solo por unos cuantos soldados. El ataque fue rápido. Los capataces, sorprendidos por semejante audacia, cayeron de inmediato. Para cuando el sol asomaba sobre el horizonte, el fuerte era suyo y las armas estaban en manos rebeldes. El sonido de las cadenas había definido sus días. Ahora, el estruendo de los disparos declaraba un nuevo orden. Con los machetes en alto, descendieron sobre las plantaciones cercanas. Los amos, muchos aún en sus camas o reunidos en comidas de Pascua, fueron atrapados entre la incredulidad y el terror. Los cantos de oración que salían de las capillas fueron ahogados por los gritos de guerra en lengua akan, voces que resonaban como tambores de guerra atravesando el Atlántico. Para los esclavizados, ya no era una vida de sumisión, era un campo de batalla recuperado. Los machetes no golpeaban solo carne, sino siglos de dominación. Cada tajo cortaba más profundo que la caña. Cortaba el miedo. Abría la posibilidad de libertad. El amanecer de Pascua, destinado a la celebración, se convirtió en el ajuste de cuentas de la isla. La marea había cambiado. Por primera vez, los hacendados jamaicanos comprendieron que su imperio no era inquebrantable. Los esclavizados habían despertado y llevaban consigo la memoria de África y la furia de los oprimidos. No era solo rebelión, era resurrección. Las primeras horas de la rebelión de Taki se desarrollaron con la precisión de una tormenta largamente gestada. Para cuando el sol ascendía en el cielo jamaicano, más de 60 hacendados y capataces yacían muertos. Habían estado bebiendo, banqueteando o aún dormidos, sin imaginar jamás que las mismas manos que se inclinaban ante ellos ahora se alzarían en venganza. El machete era una herramienta de campesino, pero en esos momentos se convirtió en símbolo de inversión, donde antes cortaba caña bajo la imposición, ahora cortaba la frágil armadura de la complacencia de los amos. Los capataces que ladraban órdenes callaron. La risa que llenaba las casas grandes durante la Pascua fue extinguida, reemplazada por el helado silencio de la muerte. No fue un acto de carnicería ciega. Para los rebeldes, cada golpe era deliberado, cada acción cargada con la memoria de los latigazos sufridos, de los familiares arrebatados, de la dignidad despojada. En el silencio posterior a los primeros ataques no hubo júbilo, sino una especie de quietud atónita. La liberación nunca fue limpia. El precio de la libertad siempre había sido la sangre. Las noticias se propagaron con rapidez. De plantación en plantación, los susurros se transformaron en gritos. Taki había golpeado. Los akan se habían levantado. Los esclavizados que nunca lo habían visto sentían su presencia en el aire, como si la isla misma hubiera cambiado bajo sus pies. Los colonos británicos, intocables durante tanto tiempo, de pronto eran vulnerables. Imagina el terror de los hacendados al darse cuenta de que su mundo podía derrumbarse en una sola mañana. Habían construido un imperio sobre la creencia de que la sumisión era eterna. Ahora la sumisión se había convertido en desafío, y el desafío en acción. Para los esclavizados, esas 60 muertes no eran simples cifras. Eran las primeras grietas en una fortaleza que parecía impenetrable. Matar a un amo era matar el mito de su invencibilidad. Era la prueba de que el Atlántico no había borrado el pasado guerrero de África, de que su espíritu no podía ser sepultado bajo caña y cadenas. El amanecer de Pascua se convirtió en un umbral. Más allá de él, aguardaban la incertidumbre, la victoria o la aniquilación. Pero por un breve momento, el equilibrio de poder cambió. Los esclavizados no eran solo mano de obra, eran soldados recuperando su dignidad. Y la tierra de Jamaica bebió profundamente de la sangre, tanto como maldición como consagración. La rebelión no se contuvo. Como fuego corriendo por la caña seca, saltó de hacienda en hacienda. Los machetes de la primera oleada se unieron a mosquetes robados, pólvora y fuego. El humo se alzó sobre las colinas, enroscándose negro contra el cielo azul, una señal sombría de que los esclavizados habían tomado posición. Lo que distinguió a este levantamiento fue su unidad. No era un simple acto de desafío aislado, sino un movimiento colectivo guiado por la memoria de Taki y la disciplina akan. Guerreros marchaban en formaciones sueltas, sus cantos en tui resonando por los valles. Escuchar esos cantos era escuchar a África misma rugiendo de nuevo sobre suelo caribeño. Plantaciones que parecían eternas se volvieron de pronto vulnerables. Los almacenes ardieron, los cañaverales humeaban, y los hacendados huían aterrorizados. La vista de la bandera akan, improvisada pero poderosa,
ondeando sobre el territorio rebelde, infundía más miedo que cualquier arma. No era solo un trozo de tela, era la declaración de que los esclavizados llevaban consigo otra patria, una que aún no había sido extinguida. Para quienes se unían, era más que una rebelión. Era el reconocimiento de que las cadenas que cargaban no eran naturales, que resistir era un derecho de nacimiento. Hombres y mujeres esclavizados dejaron campos, cocinas y chozas para tomar las armas. Algunos llevaron a sus hijos consigo, negándose a que la siguiente generación creciera bajo el látigo. La esperanza es contagiosa, y en aquellos primeros días de abril, Jamaica palpitaba con ella. Por toda la isla, cientos que nunca habían visto a Taki marchaban bajo su causa. Su nombre se convirtió en un llamado, susurrado con urgencia, esparcido como el viento: libertad, ahora. Pero el fuego no podía expandirse sin ser visto. Los amos británicos que sobrevivieron se reagruparon. Cartas corrieron por la colonia. Soldados fueron convocados, milicias movilizadas. Pronto el imperio respondería con fuerza abrumadora. Sin embargo, por un breve lapso, los esclavizados no solo tenían campos, tenían la visión de lo que Jamaica podría ser sin cadenas. La rebelión ya no era una brasa, era un incendio. El imperio británico podía tolerar susurros, incluso chispas de rebelión. Pero lo que Taki encendió amenazaba el fundamento mismo de Jamaica, la colonia más rica del imperio, la joya de su corona azucarera. Las noticias de decenas de hacendados muertos, de fuertes saqueados, de plantaciones ardiendo, se extendieron como pólvora entre la élite colonial. El shock se transformó rápidamente en determinación. El imperio no respondería con negociación, sino con fuerza total. En pocos días, miles de tropas fueron movilizadas. Milicias blancas armadas con mosquetes recorrieron el campo, sus casacas rojas brillando como chispas sobre los cañaverales verdes. Pero lo más inquietante fue el despliegue de los Black Shots, hombres esclavizados reclutados y armados por los británicos, obligados a cazar a los suyos. Para los hacendados eran indispensables. Para los rebeldes, traidores. La encarnación de las cadenas vueltas contra sí mismas. El terreno se volvió un arma. Los rebeldes conocían los bosques, las quebradas, los pantanos ocultos. Atacaban en emboscadas y desaparecían en la espesura, obligando a los británicos a perseguir sombras. Durante semanas, la isla se transformó en un campo de guerra. Los mosquetes tronaban, los machetes chocaban, las antorchas devoraban la noche. Lo que había comenzado como un solo golpe ardía ahora como una insurgencia prolongada. Sin embargo, los recursos del imperio parecían interminables. Donde un destacamento caía, otro llegaba. Los cañones navales amenazaban los bastiones rebeldes, mientras la caballería arrasaba los cañaverales. Los hacendados, antes temblorosos, recuperaban confianza bajo la sombra de sus ejércitos. El impulso de la rebelión, tan feroz al inicio, comenzó a flaquear bajo el peso de la maquinaria británica. Aún así, los guerreros Akan luchaban con una ferocidad nacida no solo de la estrategia, sino de la necesidad. No combatían únicamente por la victoria, combatían por la existencia. Cada batalla cargaba el peso de los ancestros. Cada emboscada era una negativa a desaparecer en silencio. Incluso cuando sus números menguaban, su resistencia obligaba a Gran Bretaña a sangrar recursos y mostraba su propia fragilidad. Pero el imperio era paciente. Podía perder escaramuzas mientras ganara la guerra. Lentamente, de manera inexorable, la marea comenzó a cambiar. Se descubrieron campamentos, líderes fueron traicionados, los suministros cortados. Para los rebeldes, el hambre se volvió tan peligrosa como las balas. La guerra de machetes y mosquetes, de sombras y fuego, llegó a su clímax, y en su centro estaba Taki, el león de los Akan, rehusándose a arrodillarse. Incluso mientras las fauces del imperio se cerraban, semanas de lucha se convirtieron en meses. La rebelión, antes imparable, ahora se debilitaba entre traiciones y agotamiento. Exploradores británicos y rastreadores Black Shots se adentraron más en los bosques, guiados por información arrancada a rebeldes capturados. El imperio no descansaría hasta que su enemigo más peligroso quedara en silencio. Fue en las colinas escarpadas cerca de Port Maria donde llegó el final de Taki. Rodeado, perseguido y aislado, rechazó rendirse. Rendirse habría significado cadenas, humillación, un juicio diseñado no para la justicia, sino para el espectáculo. Para un hombre que había sido jefe,
que había comandado lealtades y gritos de guerra, tal final era impensable. Las crónicas varían en los detalles, pero todas coinciden: Taki cayó bajo el fuego de los mosquetes. Algunos dicen que murió en combate abierto, desafiante hasta su último aliento. Otros afirman que una bala de un Blackshot lo atravesó. Ironía y tragedia entrelazadas. Lo cierto es que su cuerpo fue tomado y su cabeza cortada, exhibida públicamente en lo alto como una advertencia sombría para cualquiera que osara imaginar la libertad. Para los británicos, era el cierre, una rebelión aplastada, su líder silenciado, la lección grabada en el terror. Pero los símbolos pueden traicionar a quienes los crean. La visión de la cabeza de Taki no borró su memoria, la preservó. Para cada hombre y mujer esclavizado que vio aquella grotesca exhibición, no fue solo derrota lo que presenció, sino la resistencia inscrita en la historia. El león había caído, pero el eco de su rugido permaneció. Su muerte no apagó el fuego, lo dispersó en brasas. Otras rebeliones seguirían en Jamaica y por todo el Caribe. Todas beberían, en parte, del ejemplo de Taki, que la libertad valía la sangre, que ninguna cadena era eterna. El imperio celebró su victoria. Pero bajo el triunfo yacía la inquietud, porque al matar a Taki no habían matado la idea que llevaba consigo. Las ideas no cuelgan de la horca ni se pudren en jaulas. Viajan, susurran, encienden. La caída de Taki fue la advertencia del imperio, pero también la semilla del recuerdo en Jamaica. La rebelión terminó, pero la isla no volvió a la paz. Jamaica se hundió en una temporada de venganza. Las autoridades británicas se movieron rápido para dar ejemplo con los capturados. Cientos de rebeldes fueron ejecutados, algunos colgados, otros quemados lentamente. Los sospechosos de simpatía fueron azotados, marcados o mutilados. El imperio necesitaba no solo castigar, sino aterrorizar, recordar a cada alma esclavizada que resistir tenía un precio insoportable. Pero bajo ese teatro de crueldad, un miedo más profundo corroía la mente colonial. Los hacendados habían visto lo que negaban desde hacía tiempo, que su mundo pendía de un hilo. Unos pocos cientos de guerreros esclavizados habían sacudido la isla, interrumpido la producción y obligado al imperio a volcar miles de soldados en el conflicto. ¿Qué ocurriría entonces si otra rebelión estallaba, más grande, mejor armada, más coordinada? El gobierno respondió apretando aún más el yugo. Las leyes se endurecieron. Se impusieron toques de queda. Reunirse en grupos se volvió delito. Incluso los tambores, corazón de la memoria africana, fueron prohibidos, porque su ritmo portaba la amenaza de comunicación y unidad. Cada aspecto de la vida fue vigilado, regulado, sofocado. Pero la represión no pudo borrar lo que había sido testigo. Entre los esclavizados, las historias de la rebelión de Taki se transmitieron como escrituras subterráneas. Hablaban del amanecer en que los hacendados cayeron, de la bandera Akan alzándose, de los machetes convertidos de herramientas en armas de dignidad. Esas historias se susurraban en chozas, se cantaban en fragmentos, se transmitían a la siguiente generación. Los británicos intentaron retratar a Taki como criminal, asesino, ejemplo de advertencia. Pero los esclavizados recordaban otra cosa: para ellos no fue un villano, sino un guerrero que se atrevió a golpear. Su caída no enterró la esperanza, la mantuvo viva, titilando bajo la ceniza. En Londres, la rebelión fue reportada con alarma. Panfletos hablaban del peligro de una insurrección negra, y los miembros del Parlamento debatían medidas de control. Pero el simple hecho de que los legisladores británicos tuvieran que hablar de la resistencia de los esclavizados revelaba lo profundamente que Tachi había inquietado al imperio. Jamaica ya no era simplemente una colonia azucarera. Era una colonia marcada por la posibilidad de la rebelión. El desenlace fue sangriento, sí, pero también profético, porque el Caribe no permanecería en silencio. Décadas más tarde, en Haití, la revolución triunfaría donde Tachi había caído. Las semillas sembradas en Jamaica un día crecerían hasta convertirse en tormentas que derribarían imperios. Los amos creyeron haber acabado con la rebelión. En realidad, solo habían cerrado su primer capítulo. Tachi murió, pero su nombre no. En las colinas y valles de Jamaica, en chozas y cañaverales, su memoria sobrevivió. Viajó en relatos, en cantos ocultos y en oraciones susurradas. Para los esclavizados, se convirtió en más que un hombre. Fue un símbolo, la prueba de que, incluso bajo el peso del imperio, la resistencia era posible. A su alrededor crecieron leyendas.
Algunos decían que su espíritu vagaba por los bosques donde había luchado, guiando a los rebeldes que vinieron después. Otros afirmaban que en ciertas noches, el viento llevaba su grito de guerra a través de los cañaverales. Fuera mito o memoria, la presencia de Tachi se negaba a desaparecer. Los registros coloniales intentaron definirlo como un traidor al orden, una advertencia grabada con violencia. Pero la historia suele transformar lo que los gobernantes buscan borrar. Para los descendientes de quienes sufrieron, Tachi no fue un traidor. Fue el eco de África en suelo caribeño, el rugido de un león, incluso encadenado. Siglos después, su nombre aún conmueve. En el folclore jamaiquino se le recuerda no como un fracaso, sino como un pionero, un hombre que se atrevió a golpear primero. Su rebelión pudo haber terminado en sangre, pero abrió el camino para futuras insurrecciones, cada una portando un pedazo de su espíritu. El imperio pudo matar su cuerpo, cortar su cabeza y exhibirla como trofeo de control, pero no pudo silenciar la idea que representaba. Y así nos queda la paradoja. Para los británicos, Tachi fue un criminal, para los esclavizados, un profeta de libertad. ¿Cuál memoria es verdadera? Tal vez ambas. Pero la verdad, al final, tiene menos que ver con lo que el imperio escribió y más con lo que los oprimidos recordaron. A medida que el Caribe se acercaba a la emancipación en los siglos siguientes, la sombra del amanecer de Tachi permaneció. No fue la última rebelión, pero sí una de las primeras en sacudir la isla tan profundamente que hizo temblar al propio imperio. En la serena reflexión de la historia queda una pregunta: ¿puede un hombre condenado como criminal vivir en la memoria como héroe de una nación? La historia de Tachi responde con silencio y fuego.